En este video hablaremos un poco sobre los conceptos básicos de auditoría del control interno. También conoceremos qué es el control interno, cuáles son sus procesos, las personas que llevan a cabo estos procesos, la seguridad razonable y los objetivos primarios del control interno. Asimismo, encontraremos temas importantes. Encontraremos los componentes de control interno, la planeación de la auditoría del control interno, los tipos de controles, la ejecución del plan de auditoría y ejercicios de aprendizajes. Ahora bien, conozcamos qué es el control interno. De acuerdo a la NIA 315, el control interno es el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y la eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Los procesos dentro de la auditoría del control interno. Estos procesos son conducidos dentro de o a través de organizaciones individuales o funcionales. Son manejados por medio de procesos de planeación, ejecución y supervisión gerencial. El control interno es una parte de estos procesos y está integrado con ellos. Esto le permite funcionar y supervisar su comportamiento y continuada pertinencia. Las personas dentro de la auditoría de control interno. Según el modelo COSO, son las personas de una entidad quienes desarrollan el control interno a través de lo que dicen y lo que hacen. Son quienes establecen el direccionamiento estratégico y ponen en marcha las acciones para lograrlo, convirtiéndose así en el factor más importante de un sistema de control interno. Seguridad razonable. De acuerdo con la NIA 200, la seguridad razonable es un nivel de seguridad alto, pero no absoluto. Para obtener seguridad razonable, el auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para reducir el riesgo de esta y llevarlo a un nivel aceptablemente bajo y de esa manera hacer posible al auditor extraer conclusiones razonables sobre las cuales pueda basar su opinión. Objetivos primarios del control interno. El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Trade Commission emitió el informe COSO, cuyo nombre deriva de la propia comisión. En él se propone un enfoque de control interno dirigido a la consecución de los siguientes objetivos, tales como son la eficacia y la eficiencia en las operaciones, la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y normas que le son aplicables. Teniendo en cuenta estos objetivos, el control interno debe operar todos los niveles de la organización, la gerencia y la junta directiva. Deben disponer de la información sobre el cumplimiento de los objetivos, la preparación de manera fiable de los estados financieros y el cumplimiento de las leyes. Componentes del control interno. El informe COSO define 5 componentes en el sistema de control interno, que son los que asume la NIA 315. Tales como son entorno de control, actividad de control, monitoreo o vigilancia, evaluación de riesgo, sistema de información y comunicación. Entorno o ambiente de control. El ambiente de control es el componente fundamental dentro de la arquitectura de control, ya que define la filosofía de la empresa en lo relativo al control y administración de riesgo, así como el tono o importancia que dentro de la organización se concede a esta materia. Valores ambientes de control, la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados, la conciencia de control y estilo de gestión, la estructura organizativa, la organización de autoridad y responsabilidad, las políticas y prácticas de los recursos humanos. En este caso, hablaremos que la integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, pues afectan el diseño. La administración y vigilancia de los procesos son claves de la entidad. La integridad de los valores son producto tanto de normas éticas como del comportamiento de la administración.
Un ejemplo en relación con este factor son los códigos de conducta. Su existencia no asegura su cumplimiento, sin embargo indica la importancia que tienen para la administración las normas de conducta. La conciencia de control se refiere a la importancia que la administración le da al control interno. Es un concepto intangible que se puede definir como la actitud que la administración toma para asegurar que funcionen o no los controles. La conciencia de control se refleja en las sustancias de la política y los procedimientos de la administración, en sus acciones más que en su forma, porque pueden establecerse controles pero no cumplirse. Por lo tanto, para que la conciencia de control sea un aspecto eficaz del ambiente de control, la administración debe establecer controles apropiados y difundir su convicción sólida sobre la importancia de representarlos. El estilo de gestión se refiere al grado de riesgo que asume la administración al establecer juicios para preparar los estados financieros. Está determinado por la integridad, la motivación, la competencia, las habilidades, la capacidad y la actitud que posee la administración. También incluye la importancia que la administración le brinda a la capacidad que requiere cada uno de los puestos considerados claves en la entidad. A mayor competencia del director, exigirá mayor conocimiento y sus experiencias a sus colaboradores. La estructura organizativa. La estructura organizativa de una entidad proporciona el marco general dentro del cual se planea, ejecutar y controlar, vigilar las actividades junto con sus operaciones para lograr los objetivos de la empresa. Sus elementos: organigramas, descripciones de puestos, perfiles y delineación de políticas. Organización de autoridad y responsabilidad. La organización de autoridad y responsabilidad se refiere a las políticas así como las comunicaciones para asegurar que todo el personal comprende su función dentro de la empresa. Ayudan a que el personal reconozca cómo, de qué y por qué es responsable. También sirve para identificar la fuente de autorización de las operaciones de la entidad. Políticas y prácticas de recursos humanos. Las políticas y prácticas respecto a los recursos humanos incluyen las actividades de políticas sobre prácticas apropiadas de negocio, asignación de autoridad y responsabilidad sobre los objetivos organizacionales, descripción de los puestos de los empleados, delineando funciones específicas, documentación de los sistemas de cómputo, indicando los procedimientos. La eficacia de las políticas, procedimientos y controles generalmente dependen de las personas que la ejecutan. Por lo tanto, la competencia e integridad del personal son elementos esenciales del ambiente de control. Evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es un proceso en el cual, una vez identificados los factores de riesgo, la administración considera su importancia, la probabilidad de ocurrencia, manejo o administración. Establece a través de planes, programas o acciones controles que prevengan o detecten. Ejercicio para realizar evaluación de riesgo. Se presentará la evaluación de riesgo según la NIA 315, donde trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. Dentro de la evaluación de riesgo existen 4 tipos de riesgos: riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detección y riesgo de auditoría. Tabla de evaluación de riesgo y probabilidad. Como se puede evidenciar, son inversamente proporcional la tabla de evaluación de riesgo y probabilidad de control y la tabla de control y probabilidad de riesgo. Las 5 etapas importantes para el cuestionario de evaluación son las siguientes: el número de las preguntas a realizar, la calificación de las preguntas, la valoración de las preguntas y la observación que se le hace a cada una de ellas. En este breve cuestionario de control podemos evidenciar la calificación, la valoración y las observaciones que se le da a cada pregunta.
Riesgo inherente. Este riesgo está dado por todas las actividades que no tienen un proceso ni un protocolo establecido en la seguridad del control interno. Es decir, todas las preguntas que en su valor obtenido tengan como valoración 0, se tendrá en cuenta su cantidad total para multiplicarla por el valor óptimo y así obtener en porcentaje el valor de riesgo inherente, como lo muestra el ejemplo. Riesgo de control. Este riesgo está dado por todos aquellos procesos que ya tienen controles establecidos, pero no son suficientes y presentan debilidades. Para calcular el riesgo de control, se tienen en cuenta todas las preguntas que estén valoradas entre 1, 2, 3, 4, que no determinen un control perfecto. Estas preguntas se suman y el valor obtenido debe dar el mismo intervalo del riesgo inherente, como lo muestra el ejemplo. Riesgo de detección. Para este riesgo se tienen en cuenta las preguntas valoradas entre 1, 2, 3 y 4, que son las mismas correspondientes al riesgo de control, pero pertenecen a personas responsables de otro proceso. Su cálculo debe dar el mismo rango de los riesgos de control y el riesgo inherente, como lo muestra el ejemplo. Aquí vemos una matriz de medición de control interno administrativo. Riesgo de auditoría. Este procede a evaluar el riesgo del error material, riesgo inherente y riesgo de control, siendo su incógnita el riesgo de detección a medida que aumenta el riesgo de la información. El auditor debe realizar un mayor número de pruebas sustantivas. De esta manera, el riesgo de detección disminuye, consiguiéndose el nivel deseado de riesgo de auditoría. Este resultado debe ser menor que 1. Actividades de control. Constituyen el conjunto de políticas y procedimientos que permiten que se cumplan las instrucciones de la gerencia. No obstante, para la auditoría no todos los controles son relevantes. Lo son si hay probabilidad de que por una ausencia o debilidad se puedan cometer errores materiales. Técnicas del control interno. Técnicas preventivas y técnicas de detección. Las técnicas preventivas pretenden impedir la comisión de errores o irregularidades. El control se produce normalmente a priori. En las técnicas de detección, tratan de corregir los errores o irregularidades cometidas durante el procesamiento de las operaciones en los sistemas de información contable de la empresa. Sistemas de información y comunicación. Las organizaciones deben recopilar y comunicar la información. La comunicación debe ser eficaz y la necesidad de control debe transmitirse desde la alta gerencia a todas las organizaciones. Los sistemas de información determinan el tipo de controles. Los controles pueden ser manuales o automatizados. Controles de los sistemas de información y comunicación. Controles generales, NIA 315, artículo 104. Centros de datos y redes de operaciones, adquisición, cambio y mantenimiento de software, cambio de programa, seguridad en el acceso, adquisición en el sistema de aplicación, desarrollo y mantenimiento. Controles de aplicación, NIA 315, artículo 105. Iniciar, registrar, procesar, informar transacciones u otra información financiera. Monitoreo y vigilancia. Una responsabilidad importante de la dirección es establecer y mantener el control interno de manera continuada. El seguimiento de los controles por la dirección incluye la consideración de si están funcionando como se espera y si se modifican según corresponda ante cambios de las condiciones. El seguimiento de los controles incluye actividades como la revisión, la evaluación y la supervisión. Se realizan también para asegurarse de que los controles siguen funcionando de manera eficaz en el transcurso del tiempo. La planeación de la auditoría del control interno. La etapa de la planeación de la auditoría del control interno es la comprensión del negocio de la entidad,
su entorno y los componentes de control interno. Es importante tener claridad al momento de realizar la evaluación de riesgo, la planificación, los elementos y los objetivos del encargo de la auditoría según la NIA 200, 210, 220, 240 y 250. La auditoría bajo NIA exige que se apliquen todas las normas, excepto que hubiese alguna que no sea de aplicación para no concurrir las circunstancias que provocan que se apliquen. Durante la etapa de planeación, existen las actividades preliminares del cargo, planificar la auditoría, realizar procedimientos para la evaluación de riesgo. Dentro de las actividades preliminares del cargo están la lista de los factores de riesgo, la evaluación de las existencias previas, la evaluación de las condiciones previas del auditor, la emisión y la firma de la carta de encargo. Dentro de la planificación de la auditoría, la determinación del nivel de materialidad, el diseño de la estrategia general de la auditoría, la conformación del equipo de trabajo y la distribución de los recursos. Para realizar los procedimientos de la evaluación de riesgo, se debe tener en cuenta la comprensión legal de la entidad y su negocio, la evaluación de los riesgos de negocio y fraude, la evaluación del diseño y la eficacia de los controles internos, evaluar el riesgo del error material a nivel general de estados financieros y a nivel de aserción. Existen dos tipos de control, control financiero y control administrativo. El control financiero comprende el plan de la organización, las políticas y los procedimientos que se conciernen a la custodia de los recursos, así como la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e informes financieros. Debe estar orientado a proporcionar una seguridad razonable. Controles administrativos. Estos comprenden los planes, las políticas y procedimientos que conciernen a los procesos de decisión que llevan a la autorización de las transacciones y operaciones por parte de la gerencia. El objetivo es fomentar la eficiencia de las operaciones, la observancia de las políticas prescritas por la gerencia y el logro de las metas programadas. Dentro de los tipos de controles se consideran aquellos controles que son de carácter preventivo, control de detención, control de compensación y control de dirección. Ejecución del plan de auditoría. La ejecución de una auditoría involucra una variedad de actividades que incluye: primero, realizar evaluaciones de riesgo. Segundo, ejecutar procedimientos. Tercero, revisar y analizar evidencias. Cuarto, documentar observaciones y asuntos. Quinto, redactar conclusiones y recomendaciones provisionales. Y sexto, consultar clientes y otros miembros del equipo de trabajo. A continuación, te mostraré un ejercicio de aprendizaje basado en todo lo que hemos dicho durante este video. Así comprenderemos mejor lo que es una auditoría de control interno. Auditoría de control interno para los servicios administrativos de suministro de combustible. Auditoría interna, servicios administrativos de combustible. Primero, objetivo: evaluar los controles para establecer el grado de eficiencia y confiabilidad en la administración, suministro y uso de combustible de los vehículos de la entidad. Segundo, alcance: verificar la adherencia, la oportunidad y la efectividad de los controles establecidos por el proceso de servicios administrativos en la administración, manejo, custodia y suministro de combustible para la entidad durante el primer trimestre del año 2019. Recursos: personal a cargo que conforma el departamento, auditores, asistentes, gerentes, archivos de información y equipos de cómputo. Cuarto, metodología aplicada. La propuesta metodológica para efectuar el proceso de auditoría dio inicio haciéndose un análisis de los instrumentos aplicables como el manual de acuerdo, marco de precios, se realizaron acompañamientos y desplazamientos al área de transporte donde se inspeccionan documentos y registros, examinando físicamente los mismos y revisando los comprobantes que requirieron probar la validez de la información contenida en lo referente al suministro de combustible en las carpetas de los vehículos. Quinto,
documentos de referencia. El programa anual de auditorías debe desarrollarse dentro del marco del sistema de control interno y debe abordar todos los elementos que involucran el modelo COSO en las diferentes dependencias, procesos y proyectos desarrollados en la entidad. Servirá para la planeación del desarrollo de las auditorías, evaluaciones y verificaciones que deba realizar la Oficina de Control Interno. Como siguiente paso tenemos el proceso auditado. A solicitud de la Dirección General, la Oficina de Control Interno informa al área relacionada la apertura de auditoría especial con requerimiento de reunión de iniciación, informando a la líder del proceso. Seguido, el líder del proceso debe firmar, el equipo auditor también y los estados de los hallazgos vigentes. A la fecha, el proceso de servicios administrativos respecto a la actividad de suministro de combustible no cuenta con hallazgos vigentes, de acuerdo con los últimos informes de auditoría por parte de la Oficina de Control Interno. En el desarrollo de la auditoría, en el ejercicio de la auditoría se evidenció que el proceso servicios administrativos tiene debilidad en relación al principio de planeación, ya que si bien existe una herramienta de control denominada solicitud de consumo de combustible, aplicada por el área para llevar un control de las solicitudes de combustible para la maquinaria, los proyectos, las áreas y las unidades de protección integral que lo requieren. Esto no se constituye como elemento para realizar una juiciosa y consciente revisión de los requisitos relacionados con el suministro de combustible de la entidad. De supervisión. Responsable el equipo auditor. La supervisión a la orden de compra 5999-2019 quedó establecida que el profesional universitario con código 219 grado 01, con el fin de que se ejerza control eficaz y oportuno de la ejecución del acuerdo del marco de los precios, hacer el seguimiento del cumplimiento de los términos y condiciones en los términos de la orden contratada, revisando y aprobando las facturas correspondientes y verificando que la entidad compradora realice el pago de las facturas aprobadas en los términos establecidos. Controles establecidos para la salida de combustibles y lubricantes. Dentro del procedimiento de control de combustible, en su actividad número 3, se contempla como mecanismo de control para la entrega de suministro de combustible, ya sea de gasolina o ACPM, de acuerdo a la necesidad del automotor, entre la entidad contratada, en este caso Terpel, y el respectivo conductor del instituto, un comprobante de tanqueo, comprobante que se caracteriza por tener información relacionada con el nombre de la entidad contratada, el nombre del instituto, fecha y hora de entrega del suministro, número de placa de vehículos, kilometraje, cantidad de combustible, nombre del conductor, número, cédula y firma. Aspectos por resaltar y mejoras evidenciadas. En el ejercicio de la auditoría se observó el interés del encargado de la administración del parque automotor frente al seguimiento y control de las funciones y obligaciones de los conductores responsables del suministro y manejo adecuado del combustible, a través de la formulación e implementación de lineamientos de buenas prácticas, capacitaciones en técnicas de ahorro, llamadas de atención relacionadas con inconsistencia de la información suministrada y la oportunidad de entrega de la información reportada en las planillas de recorridos. Observaciones. Dentro de las observaciones se observa el bajo nivel de la aplicación de las buenas prácticas de gestión documental en el área de transporte, debido a que no se encontró una adecuada organización, custodia y preservación de la información contenida en las carpetas del parque automotor revisadas, conforme a los lineamientos establecidos en la política archivista y en el programa integrado de conservación documental. No conformidades. En el área de transporte se detectó una debilidad basada en el principio de la planeación, por cuanto no se pudo comprobar la existencia de un plan de consumo que permita determinar los requisitos y o necesidades que se esperan para el suministro de combustible de la entidad, teniendo en cuenta la trazabilidad de los requerimientos del mismo de manera histórica, las capacidades, las existencias del parque automotor, la maquinaria y los equipos de la entidad,
omitiendo los lineamientos del numeral 7.1 que exige una correcta planificación de los servicios a contratar. Recomendaciones: fortalecer los mecanismos de seguimiento y medición de los recorridos en los vehículos utilizados por la entidad para que la información generada sirva para una adecuada toma de decisiones y control de los recursos, entre otras, como herramientas tecnológicas, GPS. Como resultado de esta auditoría se puede concluir que debido a la deficiente planeación, ejecución, seguimiento y poca confiabilidad de los controles, el suministro de combustible está expuesto a un alto nivel de riesgo de afectación de los recursos administrativos de la entidad, de tal manera que es necesario tomar medidas pertinentes para evitar su posible materialización, tales como la respectiva investigación disciplinaria, la implementación de los controles más robustos o en últimas la posibilidad de diseñar una reinjerencia en dicho proceso. Espero que les haya gustado mucho. Aquí les dejo la bibliografía.